versículos del 1 al 3. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Así dice el Señor. Y viendo las multitudes, subió al monte, y sentándose, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todo el pueblo responde: Amén. El contexto de este texto, de este pasaje, es el final del primer viaje del Señor Jesús por Galilea. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, hizo 3 viajes por Galilea. Al final del primer viaje por Galilea, recorrió más o menos unas 200 pequeñas aldeas, predicando el evangelio del reino, invitando a los hombres a entrar a su reino, diciéndoles: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En ese trayecto, en ese recorrido, él sanó a muchísimos enfermos, sanó los enfermos, echó fuera demonios y enseñó a todas las personas que se acercaban a él. En ese recorrido escogió a sus 12 discípulos, y cuando regresó ya había escogido a sus 12 discípulos y se dispone, ya él se hizo muy famoso por haber hecho tantos milagros y haber sanado a tanta gente, se hizo muy famoso y lo seguía una gran multitud y lo seguían sus 12 discípulos. Entonces él se aleja un poco de la multitud, sube a un monte, se acercan a él sus discípulos y él empieza a hablarles estas palabras: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas son las primeras palabras del mensaje más importante del Señor Jesús, que se conoce como el Sermón del Monte. Juntamente con todo esto estaban allí sus opositores, sus enemigos, los fariseos. Y este sermón, que llamamos el Sermón del Monte, es también una enseñanza contra los fariseos. Él no solamente está enseñando a sus discípulos las verdades del reino, sino que está utilizando la oposición que hacen los fariseos, la enemistad con los fariseos para enseñar. Y lo que él enseña es totalmente contrario a lo que enseñan los fariseos. Y lo que él pide que sean sus discípulos es totalmente contrario a lo que son los fariseos. Y en esta primera parte del sermón, que se conoce como las bienaventuranzas, la primera parte del sermón: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que padecen los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Por empezar todas esas declaraciones, como la palabra bienaventurados, se llama las bienaventuranzas. Son la primera parte del Sermón del Monte. Y en ella se muestra las características de aquellos que verdaderamente han entrado al reino de los cielos. Él recorría las aldeas invitando a la gente: arrepiéntanse para que entren a mi reino. Pero ahora dice quiénes verdaderamente han entrado a su reino. Y eso lo dice a propósito para mostrar que los fariseos nunca han entrado a su reino. Los fariseos son totalmente contrarios. Bienaventurados los pobres en espíritu, los fariseos son ricos en espíritu. Bienaventurados los que lloran, los fariseos están muertos de la risa. Bienaventurados los mansos, los fariseos no son mansos. Y así sucesivamente son las características de los que han entrado contrapuestas con lo que los fariseos son, que es totalmente contrario a los que han entrado al reino de los cielos. Y en ese orden de ideas, las primeras palabras de este sermón son las más importantes. Las primeras palabras de este sermón son las más importantes. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esas palabras son las palabras más importantes del sermón más importante que dio el Señor Jesús.
Por lo tanto, estas palabras se convierten en las palabras más importantes para nosotros, los seguidores de Jesús. La base para todas las otras características que el Señor menciona allí, para los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, la base para todo eso es la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si ustedes miran el pasaje, Mateo 5:3, en el pasaje hay tres cosas. Primero, la palabra bienaventurados habla sobre una felicidad. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Entonces el texto habla primero que todo de una felicidad. Son felices. ¿Quiénes? Lo segundo que hay en el texto es una condición, una situación de un grupo de seres humanos, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los felices? No son los ricos, no son los pobres. Pero no son cualquier pobre, son un tipo especial de pobres. Esos son los que son felices, dichosos. Entonces, primero, hay una felicidad en el texto. Segundo, hay una condición, que es la pobreza espiritual. Y tercero, hay una herencia. Hay una posesión. Dice, porque de ellos es, o porque ellos ya poseen, o porque ellos son dueños. Bienaventurados, felices, los pobres en espíritu, no cualquier pobre, porque ellos ya son dueños del reino de los cielos. Notan que hay tres cosas: una felicidad, una condición y una propiedad o una posesión, algo que ellos ya poseen. Bueno, en el día de hoy yo no me voy a concentrar en el texto completo. No voy a hablar de las tres cosas. Voy a hablar de una sola cosa, de lo más importante. Voy a hablar de la pobreza espiritual. Me voy a concentrar en la pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque si comprendemos quiénes son los pobres en espíritu, qué es verdaderamente ser pobres en espíritu, estamos dando un paso gigantesco hacia la madurez espiritual. La mayoría de nosotros aquí ya entramos al reino de Jesucristo. Ya somos cristianos y nuestra meta es avanzar hacia la madurez. Y para poder avanzar hacia la madurez, lo más importante es entender y luego obviamente practicar la pobreza espiritual. Así que me voy a concentrar solo en eso. Voy a hablar de la pobreza espiritual. Pero la voy a relacionar, voy a asociar la pobreza espiritual con algo que es la práctica de la vida espiritual más importante para todo cristiano, que es la guerra contra su propio yo. La guerra contra su propio yo. Vamos a ver a lo largo de esta enseñanza que la pobreza espiritual nos lleva a aborrecer nuestro propio yo y nos coloca en guerra contra el yo. Y esas dos cosas, o sea, si yo no tuviera la oportunidad de volver a predicar en tu iglesia, en esta iglesia, en nuestra iglesia en Barbosa, nunca más, sino una sola oportunidad más, me dijeran, pastor, usted va a dar su último mensaje en Barbosa. Yo me preguntaría, ¿qué les predico? Escogería este asunto: la pobreza espiritual y la guerra contra el yo. Estas dos cosas juntas son la puerta abierta para llegar a ser cristianos maduros verdaderamente. Entender la pobreza espiritual y entender la relación de la pobreza espiritual con la guerra contra el yo y vivir ambas. Eso es la enseñanza más importante que yo puedo dar en mi vida. Entonces, me voy a concentrar en eso. Para comenzar, vamos a ver cómo llegamos a ser pobres en espíritu. No voy a definir todavía
qué es ser pobre en espíritu, sino que a lo largo de la enseñanza ustedes van a entender bien qué es ser pobre en espíritu. Y para entender bien, comenzar entendiendo bien la pobreza espiritual, vamos a ver cómo se origina. Debo decirles que no se trata, la pobreza espiritual es una pobreza especial. No se trata de ser pobre económicamente. No se trata de ser pobre económicamente. Es otra cosa, muy distinta. Aunque la mayoría de las personas que en ese tiempo, en los días de Jesús, eran pobres en espíritu, eran también pobres económicamente. Solamente unos poquitos eran ricos, pero la mayoría eran pobres económicamente. Entonces, para comenzar aprendiendo o entendiendo cómo llegamos a ser pobres en espíritu, veamos Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Aquí comienza la pobreza espiritual. Juan 16, del 7 al 11. Así dice el Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá o convencerá al mundo, no a todos los seres humanos obviamente, sino a muchos seres humanos, de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Nosotros estábamos allá afuera, en el mundo, sin conocer a Dios, pero Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo y escribió nuestro nombre en un libro, que se llama el libro de la vida. Obviamente esto no es literal, son formas humanas para enseñar. Nuestro nombre quedó escrito en ese libro. En el día y la hora, preparados por Dios, el Espíritu Santo vino sobre nosotros, utilizó a alguna persona que nos habló de Cristo y nos invitó a la iglesia, y el Espíritu Santo vino sobre nosotros y actuó sobre nosotros y produjo sobre nosotros un milagro. Ese milagro se llama el nuevo nacimiento o regeneración. Él cambió nuestro corazón, que era como una piedra insensible hacia Dios, en un corazón de carne, un corazón blando y sensible hacia Dios. Y lo primero que hizo el Espíritu Santo fue convencernos de pecado. Hasta ese momento nosotros creíamos que no éramos tan buenos, pero creíamos que tampoco éramos tan malos. Porque nos comparábamos con un criminal y decíamos, un criminal es verdaderamente un hombre malo, pero yo no soy tan malo. Bueno, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, abre nuestros ojos espirituales y nos enseña a vernos a nosotros mismos tal como nosotros somos. Convencerá al mundo, a muchos hombres del mundo, de pecado. Los ayuda a verse tal como somos. Y lo que vemos cuando aprendemos a vernos tal como somos, nos lleva a la conclusión de que el criminal es mejor que nosotros. El criminal es mejor que nosotros. Convencerá al mundo de pecado. El principal pecado de los judíos en días de Jesús era no creer en Jesús. Porque Dios se había hecho hombre, el Mesías tan largamente prometido estaba ahí después de toda esa preparación que hubo 1500 años atrás y ahora Él está ahí y no creen en Él. Ese es su principal pecado, de pecado por cuanto no creen en mí. Pero para nosotros hoy, cuando el Espíritu Santo nos convierte, nos deja ver que nosotros somos verdaderamente suciedad, que estamos cubiertos de pecado de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Podemos ver lo odiosos, mentirosos, impuros y aborrecibles que somos. Y en ese momento nos vemos en toda nuestra suciedad y aborrecemos todos nuestros pecados y nos aborrecemos a nosotros mismos. Eso se llama convicción de pecado.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre. El Espíritu Santo, además, que nos deja ver nuestra suciedad, nos muestra la justicia de Cristo. Nos para a nosotros, viles e inmundos pecadores, cubiertos de pecado de la punta de la cabeza a la punta de los pies, y al frente nos presenta al justo Jesús. Jesús totalmente limpio, sin una manchita, desde la punta de su cabeza hasta la punta de sus pies, y ahora está parado justamente delante de mí, y yo estoy viendo toda mi suciedad desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies, y me comparo con Él y veo que Él se eleva majestuoso hasta el trono de Dios, y en su pureza y santidad entra a los cielos puro y perfecto y se sienta sobre el trono de Dios a gobernar el universo, y yo me quedo aquí abajo esperando que el infierno se abra a mis pies y me trague, porque yo soy aborrecible, inmundo y digno de ser condenado, y solo puedo esperar que la ira de Él venga sobre mí para destruirme, porque lo merezco, porque ahora sé verdaderamente lo que soy. Como un himno que cantamos aquí en la iglesia dice: a mis pies el infierno se abrió, y yo sabía que yo iba a caer en el abismo sin fin, a recibir la ira de Dios eternamente. Pero dice el himno: y clamé con el alma a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Como dijo el ciego: oh Señor, si quieres, puedes limpiarme. Como dijo el leproso. Y Él al instante envió su espíritu y me limpió y me transformó. Y me vi entonces con otra vestidura. Ya no me vi con los harapos inmundos con los que me pude ver cuando el Espíritu Santo me regeneró, sino que ahora me veo vestido de ropas limpias y nuevas. Me veo vestido con la justicia de Él puesta sobre mí. Y de juicio, dice el texto, por cuanto el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Yo merecía lo mismo que Satanás merece, el juicio y la condenación de Dios, pero ahora me veo limpio y absuelto y salvo. Y me veo como Él, y me veo cerca de Él, y veo que soy de Él, como cantábamos ahora. Yo le pertenezco a Él y Él pertenece a mí. Ese es el momento donde comienza mi pobreza espiritual. La pobreza espiritual comienza cuando yo pude ver toda la inmundicia que hay en mi corazón. Ser pobre en espíritu es verse a uno mismo como Dios lo ve. Ser pobre en espíritu es conocerse a sí mismo verdaderamente. Las personas que están allá afuera son pobres en espíritu. No, pobres no, miserables, paupérrimos en espíritu, pero ellos no lo saben. Ser pobre en espíritu es llegar a saber lo que uno realmente es. Eso es ser pobre en espíritu. Ahí comienza la pobreza espiritual. Nuestra confesión de fe lo explica de una manera maravillosa. Toda esa experiencia en la cual nos vemos con toda esa suciedad, aborrecemos el pecado inmundo que está pegado a nosotros y nos aborrecemos a nosotros mismos, esa experiencia se llama arrepentimiento. Esa experiencia se llama arrepentimiento. La pobreza espiritual comienza con el arrepentimiento. Vean cómo lo pone la Confesión de Fe de Londres, nuestra Confesión de Fe, en su capítulo 15, precisamente sobre el arrepentimiento, en los párrafos 3 y 4. Escuchen. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu Santo hace consciente de las múltiples maldades de su pecado mediante la fe en Cristo, se humilla por él, por ese arrepentimiento, con una tristeza
tristeza que es según Dios, lo abomina y se aborrece a sí mismo y ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu de andar delante de Dios para agradarle en todo. ¿Notaron esto? Ser pobre en espíritu es estar humillado delante de Dios por la maldad que vemos en nosotros, abominar esa maldad que vemos en nosotros, aborrecernos a nosotros mismos. Esta expresión, cuando yo uso esta expresión, tengo problemas con la psicología, porque los psicólogos nos están enseñando la autoestima. No, la Biblia no enseña la autoestima, la Biblia enseña el autoaborrecimiento. Es muy diferente. Son dos evangelios diferentes. El uno es el evangelio de la serpiente y el otro es el evangelio de Cristo. El pobre en espíritu se aborrece a sí mismo por lo que ve que hay en su propio corazón. Se aborrece a sí mismo y ora pidiendo las fuerzas que vienen de Dios para salvación. Pero lo que más me gusta de la confesión no es esta genial descripción del arrepentimiento. Lo que más me gusta de la confesión es lo que sigue a continuación, que es lo que verdaderamente hoy necesitamos. Hoy no necesitamos tanto entender cómo ser o qué es ser pobre en espíritu, aunque lo necesitamos. Lo que más necesitamos es permanecer siendo pobres en espíritu. La iglesia de Jesucristo necesita, para llegar a ser una gran iglesia y agradar a su Señor, y para que cada uno tenga una gran vida para Dios, necesita es permanecer siendo pobres en espíritu. El párrafo siguiente dice: puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida. El arrepentimiento no es solamente en el momento de la conversión. El arrepentimiento es para toda la vida. La perpetuación del arrepentimiento en nuestra vida es la pobreza espiritual. La pobreza espiritual es la permanencia del arrepentimiento en el corazón. Es la permanencia de la percepción de mí mismo correctamente. Yo permanezco toda mi vida conociendo mi maldad. Cada día conozco más mi maldad, conozco más a Dios, y como conozco más a Dios, me conozco a mí mismo, y como veo en mí mismo tanta maldad todos los días, lloro. ¿Cuál es la segunda bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloran los que lloran? Porque pueden ver su propia maldad a lo largo de su vida. Ser pobre en espíritu es permanecer en el arrepentimiento el resto de la vida. Permanecer viendo su maldad el resto de su vida. Doliéndose de su maldad el resto de su vida. Permanecer aborreciendo lo que soy en mi hombre viejo y lo que todavía tengo en el corazón el resto de mi vida. Lo que sucede normalmente a un cristiano es que el cristiano pierde la pobreza espiritual. Presten atención a lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que pierde la salvación. Estoy diciendo que pierde la pobreza espiritual. Cuando pierde la pobreza espiritual, pierde el primer amor. Si usted deja de verse a sí mismo pobre en espíritu, es como si usted crece y Cristo mengua. Si usted continúa viéndose pobre en espíritu, usted decrece y Cristo crece. Si usted se sigue viendo pobre en espíritu, Cristo es cada vez más grande y usted cada vez más pequeño. Pero lo que sucede es lo contrario, que usted se olvida de su pobreza espiritual, entonces usted crece
a sus propios ojos, usted se ve a sí mismo cada vez más valioso, más importante, más digno, y como usted es cada vez más valioso, más importante, más digno, Cristo cada vez es más pequeño, hasta que Cristo sí es su Salvador, pero Él simplemente ocupa un rinconcito pequeño por allá en su vida y el resto del corazón suyo lo ocupa usted mismo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. La parábola de los obreros de la viña. Un dueño de finca va por la mañana al mercado y encuentra unos hombres desocupados y les dice: ¿por qué están sin trabajar? Yo les doy trabajo, vayan a mi finca. Luego llega al mediodía y al mediodía encuentra a otros desocupados y lo mismo, les dice: no tienen trabajo, vayan a mi finca. Por la tarde encuentra a otros desocupados. Leamos, verso 8, Mateo 28. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, comenzando desde los que contrató a las 5 de la tarde y terminando por los que contrató a las 8 de la mañana. Y viendo los que habían ido a la finca a trabajar cerca de la hora 11, y viniendo los que habían ido a trabajar a la finca cerca de la hora 11, es decir, a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario o un salario mínimo diario. Y viniendo los primeros, es decir, los que habían sido contratados a las 8 de la mañana, presten atención, pensaron que habían de recibir más. Ojo, detengámonos ahí. Pensaron que habían de recibir más. Claro, es que nosotros trabajamos más horas. Fuera de eso, nosotros soportamos el sol de mediodía y soportamos todos los problemas que se presentaron en la finca de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Nosotros somos dignos, oigan, nosotros somos dignos de recibir más que esos. ¿No les parece eso muy normal? Lo que pasó es que los de las 8 de la mañana perdieron su pobreza espiritual. Empezaron a verse en grandes a sí mismos. La pobreza espiritual es tu máxima humillación. Pero pasando el tiempo, dejaste de verte en tu máxima humillación. Y empezaste a verte como, es que ahora yo sí soy alguien digno. Además, yo he trabajado mucho para el Señor. Yo he hecho muy buenas obras. Y he soportado todos los problemas del reino. Y el calor y el sufrimiento. Yo merezco más. El Señor hizo todo esto a propósito, para mostrarnos que la pobreza espiritual se puede perder. Es más, el 80% de los cristianos pierden su pobreza espiritual. Y por eso es que no crecemos, no avanzamos hacia la madurez. Pero detrás de todo esto, ¿qué está? El yo. El yo. Es que yo estoy aquí desde las 8 de la mañana. Es que yo soporté el calor del día. Es que yo enfrenté todos los problemas de este trabajo. Es que yo llegué hasta las 5 de la tarde. Es que yo merezco un mejor pago que ese otro que no trabajó sino una hora y le tocó todo facilito. ¿Quién está detrás de la pérdida de la pobreza espiritual? El yo, el orgullo. En el caso nuestro, el orgullo espiritual. Es que yo soy pastor. ¿Cuántos sermones he predicado yo? Buenos sermones, ojo, no cualquier sermón. Buenos sermones. ¿Y cuántos sufrimientos he tenido? Y a mí me ha tocado pasar pobreza por el reino.
yo merezco más. El yo crece, Cristo mengua. El yo baja, Cristo sube. ¿Entienden la dinámica? La pobreza espiritual debe llevarte a aborrecer tu propio yo, porque tu propio yo es el que te hace perder la pobreza espiritual. Y por lo tanto debes declararle una guerra a muerte a tu propio yo todos los días de tu vida, también buscando permanecer en tu pobreza espiritual. Terminemos de leer la parábola. Y viniendo los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y tomándolo, murmuraban contra el señor de la casa, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has hecho, oigan, iguales a nosotros. ¿Cómo debían estar estos primeros? Debían ponerse por debajo del último. Eso es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es ponerse por debajo del último. Y por eso es que los que son pobres en espíritu son servidores de todos, porque siempre están por debajo del último. Los has hecho iguales que a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Ay, ay, ay. Estas son palabras duras. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero lo mismo que a ti. ¿Qué si el Señor quiere hacer de un joven recién convertido un gran predicador, y ese joven en poco tiempo viene a predicar a esta iglesia y me sienta a mí a escucharlo predicar? ¿Qué puedo decir yo? Si yo aquí soy simplemente un esclavo y él es el amo. Señor, que brille ese joven. Úsalo más que a mí. Pero no. Ya vino este aquí a moverme la silla, a quitarme mi puesto, a quitarme mi preeminencia, a hacer que todos ya no me admiren a mí, sino que lo admiren a él. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? La vida interior es una lucha por mantener la pobreza espiritual y con ella permanentemente una guerra contra el yo. Estas son palabras fuertes, pero muy importantes. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Debes mirar la inmundicia de tu corazón y nunca olvidarla. Debes vigilar tu corazón todos los días para nunca dejar de ver la inmundicia que hay en él. Y guardar tu corazón humilde y humillado, porque si no haces eso, entonces perderás la pobreza espiritual, el orgullo te dominará y habrás perdido no la salvación, pero sí la posibilidad de llegar a ser un cristiano maduro. La posibilidad de llegar a ser un cristiano maduro. Ya hemos visto entonces cómo llegamos a ser pobres en espíritu y hemos visto que la pobreza espiritual se puede perder. Y creo que ya entendemos qué es ser pobre en espíritu. Ahora veamos cómo aumentamos nuestro entendimiento de la pobreza espiritual para esforzarnos en no perderla. ¿Cómo aumentamos nuestro entendimiento de la pobreza espiritual para esforzarnos en no perderla? Lo hacemos observando lo que el resto de la Biblia dice sobre la pobreza espiritual. Observen, las personas que verdaderamente agradan a Dios son
solamente los pobres en espíritu. Vayan conmigo a Isaías, capítulo 57, versículo 15. ¿Cómo aumentamos nuestra pobreza espiritual? Observando que las personas que agradan a Dios son solamente los pobres en espíritu. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, dice el Señor, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este pasaje es un pasaje muy impactante, donde vemos dos cosas de Dios muy claramente: su trascendencia y su inmanencia. Por trascendencia entendemos que Dios está allá muy lejos y es inalcanzable. El alto y sublime, que habito la santidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito allá muy lejos de ustedes, en un lugar donde ustedes nunca me pueden alcanzar. Pero en contraste con su trascendencia está su inmanencia, que por esto entendemos que Dios está cercano. Dios es tanto trascendente como inmanente. Dios es tanto lejano como cercano. Pero ¿a quiénes está cercano Dios? Al quebrantado y humilde de espíritu. Y ojo con la palabra quebrantado. ¿De dónde viene la palabra quebrantado? Esto les va a ayudar a entender la pobreza espiritual en una forma fascinante. Presten atención. La palabra quebrantado viene de las costumbres de la época de usar vasijas de barro. No utilizaban vasijas de cristal o de porcelana, sino vasijas de barro o metálicas, pero la mayoría eran de barro. Y cuando una vasija de barro se caía al suelo, ¿qué pasaba? Se partía en 1000 pedazos. Y a cada uno de esos pedazos lo llamaban tiesto. Un pedazo, un fragmento de una vasija quebrada se le llama tiesto. ¿Qué dice el Señor? Yo habito, estoy muy cercano con aquel que se ve a sí mismo del valor que tiene un tiesto. ¿Qué vale un tiesto? Vale la vasija cuando está completa, pero un tiesto, ¿qué vale un tiesto? Un tiesto no vale nada. El que se ve a sí mismo como un tiesto dice, yo habito con él. Y ojo, no solo habito, dice, para vivificar el espíritu quebrantado y dar vida al espíritu humilde. ¿Pueden ver? ¿Cómo aumento mi pobreza espiritual? Sabiendo que eso es aquello a lo que a Dios agrada. A Dios lo que le agrada es mi pobreza espiritual. Y eso me ayuda en la toma de decisiones. Si yo pretendo agradar a Dios con mi pobreza espiritual y estoy en una discusión con mi esposo y mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo, ¿qué es lo que agrada a Dios? Que yo insista y lleve hasta la destrucción de mi matrimonio por no ceder en un punto o que yo ceda. ¿Ven la parte práctica? El quebrantado y humilde, el pobre en espíritu, no impone su posición. Cede humildemente ante la posición de otros porque considera que la de otros puede ser mejor que la suya. Porque no cree que él vale tanto, que él sea tanto, pero es que ¿qué soy yo si yo soy nomás un tiesto? ¿Ven? La otra forma de aumentar y preservar nuestra pobreza espiritual es observando, no solamente, esta declaración está por toda la Biblia. Declaraciones como estas ustedes las van a observar por toda la Biblia. Pero no solamente deben observar estas declaraciones,
sino que deben observar los personajes de la Biblia que fueron pobres en espíritu. Vamos a mirar algunos rápidamente. Juan el Bautista. ¿Quiénes admiran a Juan el Bautista? Todos nosotros admiramos a Juan el Bautista. ¿Y cuáles palabras de Juan el Bautista? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. María, la madre del Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes admiran a María? Yo admiro a María. Era una jovencita de 15 años. Y cuando la visita el ángel, ella dice: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y en otra porción ella dice: me siento bienaventurada, Señor, porque has mirado la bajeza de tu sierva. Esa niña de 15 años, esa jovencita, era una mujer pobre en espíritu. Esas palabras de María son impactantes. La bajeza de tu sierva. ¡Wow! Esas palabras son de grueso calibre, son muy poderosas. La bajeza de tu sierva. Otro personaje, el centurión romano, el hombre que maravilló a Jesús. ¿Recuerdan la historia? Cuando ya Jesús viene a su casa a sanar a su criado, él se da cuenta de lo que está sucediendo. ¿Cómo el Hijo de Dios va a entrar a mí, a la casa de un romano sucio y pecador? No, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. ¿Pueden verlo? Muy parecido a Pedro, cuando el Señor hace la pesca milagrosa y Pedro ve que Jesús es el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz. Apártate de mí, yo soy hombre pecador. Los hombres que están bajo el poder de Dios tienen una intensa percepción de su pobreza espiritual. Isaías, cuando vio el trono del Señor, dijo: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey y yo soy hombre de labios inmundos. ¿Pueden ver? Los hombres que están bajo el poder de Dios ven profundamente su pobreza espiritual. O aquella mujer, la mujer sirofenicia que perseguía a Cristo porque su hijita estaba endemoniada y el Señor no le prestaba atención y los discípulos incómodos porque ella seguía y seguía insistiendo, y el Señor se voltea y le dice: no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella se humilla de una manera impresionante. Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. ¡Wow! Esa mujer estaba bajo el poder de Dios. Por eso podía ver profundamente su pobreza espiritual. El publicano, en la parábola del fariseo y el publicano, se golpeaba el pecho. ¿Usted sabe por qué el publicano se golpeaba el pecho? Por el dolor que sentía al ver su propio pecado. Sentía un ardor en el pecho y se golpeaba. No se sentía digno siquiera de cruzar la puerta del templo. Y decía: Señor, sé propicio. Es decir, envía un sustituto para que muera por mis pecados. Sé propicio a mí, que soy el pecador. Yo soy el más grande pecador. Abraham. Ahorita en la lectura leímos a Abraham. Abraham llega el Señor a destruir a Sodoma y Lot está en Sodoma y el Señor se le aparece a Abraham, el Señor y dos ángeles, y comienzan a conversar como dos amigos. Abraham, el amigo de Dios, y Abraham empieza a decirle al Señor: Señor, ¿vas a destruir al justo juntamente con el impío? Y él le dice: no, si encuentro 50 justos no la destruyo. Y Abraham le va a decir: pero es que 50 son muchos. Pero no se atreve. No se atreve porque ya le habló una vez y el Señor le contestó. Y Abraham le dice al Señor: Señor, yo he comenzado a hablar, pero yo no soy más que polvo y ceniza. No se enoje mi Señor si le pido una vez más. Si encuentra 40, ¿no la va a destruir? Vean ustedes lo que Abraham dice de sí mismo: yo soy ¿qué? Polvo
y ceniza. Abraham estaba bajo el poder de Dios. Cuando uno está bajo el poder de Dios, uno ve su propia suciedad y uno se humilla delante de Dios. Moisés, cuando Dios se le aparece en la zarza, te he escogido para que vayas y saques a mi pueblo de la esclavitud. Tú eres el redentor que yo escogí. Y Moisés le dice, Señor, heme aquí, pero envía a otro. Yo no soy capaz. Moisés pasó 40 años en el palacio egipcio creyendo que él era alguien. 40 años en un desierto dándose cuenta que él no era nada. Y 40 años viendo el poder de Dios haciendo grandes cosas con un don nadie. 40, 40 y 40. 40 lleno de orgullo. 40 totalmente humillado. Y 40 asombrado de lo que Dios hace con un don nadie. David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, Saúl lo encuentra y él desde una loma le dice, ¿por qué ha salido el rey de Israel a buscar a una pulga, a un perro muerto como yo? Pablo dice, de los pecadores yo soy el primero. Los hombres de Dios fieles nunca pierden la pobreza espiritual. Pablo mismo cuando dice, cuando soy débil, soy fuerte. Pablo dice en otro lugar, no vivo yo. Noten la relación entre la pobreza espiritual y el yo. No vivo yo. Cristo vive en mí. Gálatas 6:3, este pasaje es impresionante. Quiero que vayan allá, por favor. Gálatas 6:3, el mismo Pablo, hablándonos a nosotros, los creyentes gentiles. Gálatas 6:3, este pasaje es impresionante. Dice, porque el que piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Oiga, este pasaje explica de una manera magistral la pobreza espiritual. ¿Qué es pobreza espiritual? Es el que piensa de sí que no es nada. El que piensa de sí que es algo, o sea, el que no tiene pobreza espiritual, no siendo nada, o sea, se da cuenta o no se da cuenta de lo que es, a sí mismo se engaña. Pero el que sabe que no es nada, ese hombre es verdaderamente sabio. Y en otro texto dice, hablando de la sabiduría, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Cómo aumentamos y preservamos nuestra pobreza espiritual? Viendo que la pobreza espiritual es lo que verdaderamente agrada a Dios. Número 2, observando y meditando en los personajes bíblicos que la tuvieron y la conservaron. Número 3, siguiendo una metáfora muy poderosa. Presten atención a esta metáfora. Vayan conmigo a Mateo capítulo 11, versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Dónde están ahí los pobres en espíritu? La soberanía de Dios ocultó las verdades de la salvación de los sabios y los entendidos. ¿Quiénes eran los sabios y los entendidos? Los escribas y los fariseos. De ellos fue ocultada la verdad de la salvación, pero las revelaste a los... ¿Quiénes son los niños? Los pobres en espíritu.
son esta cantidad de hombres que no valen nada, pescadores, indoctos, ignorantes, burdos, rudos, maleducados, imprudentes, que no valen nada. A esos Jesús los llama niños. La expresión niños es totalmente metafórica. Lo que el Señor está queriendo decir es que ellos son pequeños porque no son importantes, no son grandes, no se ven a sí mismos como grandes. Ellos saben que son unos don nadie. Ellos saben que son pequeños y realmente lo son. Saben que lo son y realmente lo son. A ellos fue a los que Dios escogió para revelar las verdades de su salvación. Así que el que conserva su pobreza espiritual cada vez más va a entender a Dios y su salvación. Porque Dios se revela es a los pequeños, no a los grandes, no a los sabios. Dios se revela es a los brutos. Los escribas y los fariseos, ¿qué se creían? Los sabios. Pero estos pobres pecadores, ¿qué eran? Los brutos. Pero ellos no solamente sabían que eran brutos, sino que ellos eran brutos. Es a esos a quien Dios se quiere revelar. Lo mismo que Isaías 57:15. ¿Con quién está? No con los escribas y fariseos, sino con el quebrantado y humilde de espíritu. La misma metáfora en otro texto, Mateo 18. Mateo 18, versículos 3 y 4. Y dijo: de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí está el arrepentimiento. Es la primera vez que somos como niños. El arrepentimiento es la primera vez que somos pobres en espíritu. Sin arrepentimiento no entrarás al reino de los cielos. El arrepentimiento te hace muy pequeño. El arrepentimiento te hace como un niño. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es que el mayor. Pueden ver en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Los niños representan a los pobres en espíritu. Los niños son los pequeños, los insignificantes, los que no valen nada, los brutos, los que no se valen por sí mismos, los incapaces, los dependientes, los indignos, los bajos, los chiquitos, los bajos. En el reino de los cielos los chiquitos serán los grandes y los grandes serán chiquitos, como ocurrió en la parábola de los obreros de la viña. ¿Cómo estaban los que habían sido contratados a las 8 de la mañana? Al llegar a las 5 de la tarde, los de las 8 de la mañana estaban grandes. Y como estaban grandes, van a quedar chiquitos. Pero ¿qué va a pasar con los que son contratados a las 8, pero mantienen su pobreza espiritual? La mantienen, luchan por ella, luchan contra el yo, luchan contra el orgullo. Cuando lleguen a las 5 de la tarde, si el Señor le da más a otro que ha trabajado menos, alabará y glorificará a Dios porque la voluntad de Dios es perfecta. ¿Pueden ver? Otro pasaje con la misma metáfora, Mateo 19. Mateo 19:14. Y Jesús dijo: dejad a los niños y no se lo impidáis venir a mí, y no los impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora yo estoy seguro que usted nunca más se va a confundir al leer este pasaje diciendo que todos los niños que mueren se van al cielo. Ya lo entendió, ¿verdad? Esto no está hablando de niños, está hablando de pobres en espíritu. Dejad a los niños venir a mí, porque ellos son una metáfora viviente de aquellos que verdaderamente han entrado al reino y serán grandes en él, los pobres en espíritu. ¿Lo entienden? Entonces ya nadie más va a preguntar: pastor, cuando se muere un niño pequeño, ¿para dónde se va? Hermana, no sabemos. Pero ese pasaje no enseña que se van para el cielo, porque ese pasaje habla de los pobres en espíritu. Bien,
Esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Ahora espero que ustedes entiendan que esta enseñanza vale oro y que ustedes la deben conservar en el corazón. Consérvenla en el corazón. Si pierden esta enseñanza, perderán la pobreza espiritual. Si conservan esta enseñanza, conservarán la pobreza espiritual. Por eso el Señor les dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Esta palabra ha sido hoy implantada. Es obligación tuya regarla. Regarla, alimentarla, fortalecerla. ¿Cómo? Con oración. Ora diariamente. Si has perdido tu pobreza espiritual, ora por recuperarla. Si estás andando en pobreza espiritual, ora por mantenerla, pero ora. Número 1, ora. Segundo, esfuérzate diariamente para que en las cosas de tu vida cristiana práctica demuestres que estás yendo contra tu propio yo. Porque el que es pobre en espíritu da muerte a su yo. Renuncia, se hace humilde, renuncia a todo lo que es contrario a Cristo. Y debes constantemente mirar a Cristo. Para poder mantener la pobreza espiritual y la humildad y la muerte al yo, debes mirar completamente y permanentemente a Cristo. Porque Cristo, Él se humilló a sí mismo, se autohumilló, renunció a hacer la voluntad de su Padre y cuando lo maltrataron, renunció a vengarse y a agredir a las personas que lo maltrataron. Nadie es tan humilde como el Señor. Por tal razón, para mantener la pobreza espiritual, hay que mirar a Cristo constantemente. Hay que contemplarlo a Él, porque si lo miramos a Él, seremos como Él. La pobreza espiritual te lleva a la humildad y nadie es tan humilde como Cristo. Nadie te da más fuerza para morir al yo que Cristo. Un ejemplo, vamos a la EPS, pedimos una cita y vamos a pedir una cita y llegamos allá y la niña o la dama que atiende en el mostrador de Sura la trata a usted o lo trata a usted como un zapato. O sea, mejor dicho, no lo mira, le habla así, ¿y usted por qué vino? Y usted comienza a sentirse, claro, herido, molesto, porque usted espera que le den un trato digno. Se está mirando ya dónde queda la oficina del jefe para después ir y quejarse del jefe contra ella con el jefe. No haga eso. No haga eso. Acuérdese que usted es pobre en espíritu. Acuérdese que usted es un imitador de Cristo. Y cuando a Cristo lo abofetearon, Él no protestó. Cuando lo humillaron, cuando lo azotaron, Él soportó todo el sufrimiento y el maltrato con una humildad, una mansedumbre propia de la humildad más grande que existe. Si no puede solucionar el problema con la dama de la EPS, retírese pacientemente y busque otra oportunidad de solucionar su problema. Pero no se deje llevar por ese, es que usted no sabe quién soy yo. Y le voy a decir a su jefe que usted es una grosera, que me trató así. Retírese de ahí. Crea en Cristo, imite a Cristo y no se deje vencer en la vida diaria por todas estas cosas que muestran que usted ha perdido la pobreza espiritual. Porque cuando usted lo ofenden y le dicen que usted es una porquería, si alguien le llega a decir a usted que usted es una porquería, si usted se ve realmente como es, usted sabe que usted es peor que una porquería. Y usted va a poder soportar la humillación, menospreciar el maltrato, así como dice la Escritura que el Señor Jesús menospreció el oprobio. Usted va a poder menospreciar el maltrato. Hay gente que se va de la iglesia porque no la saludan. Esas personas tienen vivo el yo, muy vivo, y no son pobres en espíritu.
Si a usted no lo saludan, pues ¿quién es usted para que todo el mundo lo salude? O sea, acepte la humillación, acepte el maltrato, humíllese, sea pobre en espíritu. Eso va a agradar a Dios. Y si aquí hay una persona que no ha entregado su vida a Cristo, amigo, usted no es pobre en espíritu, usted es rico en espíritu. Y lo único que le espera es la justicia de Dios por todos sus pecados. Pero si usted se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo que murió en la cruz y resucitó de los muertos, será perdonado de todos sus pecados. Podrá verse tal como es en sí mismo, por dentro, su pobreza, su maldad. Podrá ir a la cruz, pedir perdón, será perdonado y será totalmente salvado. Y podrá vivir unido a Cristo por toda la eternidad. Que el Señor conceda salvación, pero también sabiduría. La sabiduría para avanzar hacia la madurez, la cual descansa en la pobreza espiritual. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por hablarnos en esta mañana. Tú nos has visitado hoy y has hablado a nuestros corazones. Nos has mostrado el fundamento de la vida cristiana, cómo avanzamos hacia la vida madura. Nos has mostrado la piedra angular del Sermón del Monte, la pobreza espiritual. Ayúdanos a retener esta enseñanza y a retener nuestra pobreza espiritual para que lleguemos a tu reino seguros y habiendo vencido a este enemigo tan grande que es el orgullo, el yo, que nos quita la pobreza espiritual y nos quita los grandes galardones que nos están esperando en tu reino. Espíritu Santo, ayúdanos a ser pobres en espíritu y a mantenernos siendo pobres en espíritus y a mantener una guerra frontal con nuestro propio yo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.